Hoy vamos a hablar de una de las piezas clave de la reforma curricular de 2022, los campos formativos, una manera diferente y, la verdad, muy interesante de organizar el aprendizaje. Para empezar, esta cita lo resume todo a la perfección. La idea no es complicarlo todo, sino dejar de pensar de esa forma tan fragmentada que nos hace ver el conocimiento como piezas sueltas de un puzzle. Se trata de entender que en el mundo real todo está conectado. Y aquí está la gran pregunta, el gran reto que se intenta resolver. ¿Cómo hacemos para que lo que se aprende en la escuela no se quede ahí, entre cuatro paredes, sino que sirva para entender y actuar en el mundo real? A ver, la definición oficial habla de un marco que integra saberes, que suena un poco técnico, pero quedémonos con una idea mucho más potente. En lugar de pensar en la típica lista de asignaturas, imaginemos que tenemos 4 lentes, 4 maneras distintas de mirar cualquier problema o situación de la realidad, para entenderla de forma completa. Y aquí viene lo más importante, creo yo. Esto no va de conceptos teóricos en el aire, no. La idea es que estos campos se activan, por así decirlo, cuando la comunidad escolar se encuentra con un problema real, de su día a día. Vale, el primero de estos campos es lenguajes. Y ojo, que nadie piense solo en lengua y literatura. Esto es mucho más amplio. Hablamos de todas, absolutamente todas, las formas que tenemos para comunicarnos. Desde escribir un informe hasta crear una obra de teatro, pasando por interpretar una gráfica de datos. La pregunta aquí es, ¿cómo damos sentido al mundo y cómo compartimos ese sentido con los demás? Venga, vamos con el segundo. Saberes y pensamiento científico. Y la palabra clave aquí es indagación. No se trata de chapar fórmulas, para nada. La idea es despertar esa curiosidad, ese ¿y por qué pasa esto? Y algo fundamental, se valora tanto el conocimiento que viene de la ciencia como los saberes de la propia comunidad, los saberes tradicionales. El tercero es ética, naturaleza y sociedades. Este campo nos pide pararnos a pensar. Nos invita a mirar con ojo crítico cómo nos relacionamos con los demás y con nuestro entorno. No se trata solo de describir cómo son las cosas, sino de preguntarnos cómo deberían ser para construir una sociedad más justa y sostenible. Y cerramos el círculo con el cuarto campo, de lo humano y lo comunitario. Aquí el foco está en nosotros como personas y como grupo. Se trata de construir la identidad, sí, pero sobre todo de aprender a vivir juntos, a cuidarnos, a trabajar en equipo y a comprometernos para mejorar nuestro entorno. Es el campo de la acción y el bienestar compartido. Y este esquema es genial porque lo resume todo de un vistazo. En el centro que tenemos un problema real, una situación concreta de la comunidad. Y alrededor esas 4 lentes que acabamos de describir. La idea es que en lugar de mirarlo solo desde un ángulo, lo abordamos desde los 4 a la vez. Bueno, ya está bien de teoría. Para que esto se entienda de verdad, lo mejor es un ejemplo práctico. Vamos a imaginar una situación que podría pasar en cualquier colegio. Resulta que hay mucho absentismo escolar cuando llega la temporada de lluvias por culpa de brotes de dengue y zika. Un problema real y urgente. Claro, ante un problema así, ¿qué pasa? Pues que surgen preguntas de verdad, las que importan. No las que vienen en el libro de texto, sino las que se hacen los propios alumnos y alumnas. Preguntas que nacen de su propia preocupación y curiosidad. Fijaos, aquí se ve perfectamente cómo cada campo aporta su granito de arena. Desde lenguajes, pues se pueden crear campañas para que todo el mundo se entere de cómo prevenir. Con saberes y pensamiento científico se investiga el mosquito, su ciclo de vida, todo el tema biológico. Ética, naturaleza y sociedades nos lleva a preguntarnos sobre nuestra responsabilidad como comunidad y de lo humano y comunitario, pues nos empuja a organizarnos para actuar. Pero ojo, esto no es solo tener un debate sobre mosquitos y ya está. El siguiente paso, que es fundamental, es conectar este problema real con los contenidos que ya existen en el currículo oficial. Es buscar el anclaje académico. Entonces, si pensamos en el campo de lenguajes, se podrían trabajar contenidos específicos del currículo, como por ejemplo, cómo se escribe un texto de divulgación científica para explicar bien el problema, o cómo se diseña un cartel o un mensaje para una campaña que de verdad llegue a la gente. Pasamos a saberes y pensamiento científico, que aquí en la diapositiva aparece abreviado como PC. Pues desde aquí se podría tirar de contenidos de biología, claro, para entender cómo se reproduce el mosquito. Pero también, fijaos qué interesante, de física y química, al estudiar por qué el agua estancada es perfecta para ellos, analizando cosas como la tensión superficial. En el campo de ética, naturaleza y sociedades, la conversación se vuelve más profunda. Aquí se puede conectar con temas curriculares sobre el impacto de nuestras acciones en el medio ambiente. Por ejemplo, se podría investigar si alguna actividad económica de la zona, sin mala intención, está creando esos lugares donde el mosquito puede criar. Y para cerrar, de lo humano y lo comunitario se conecta directamente con el objetivo final, la acción. Aquí se trabajan contenidos sobre cómo cuidarnos como comunidad, cómo afrontar riesgos para la salud
y, sobre todo, cómo pensar de forma creativa para encontrar soluciones entre todos. Y este es el momento mágico, por así decirlo. Aquí es donde todo encaja. El equipo docente se sienta con todos esos contenidos de los diferentes campos y empieza a tejer conexiones entre ellos. No son cosas separadas, sino piezas de un mismo puzzle para entender el problema. Y el resultado es un proyecto súper completo. Imaginaos, el alumnado no solo aprende la teoría, usa la ciencia para localizar los criaderos, quizá las matemáticas para estimar hasta dónde puede volar un mosquito, y la ética para debatir sobre quién tiene la responsabilidad de actuar. Y con esto llegamos a la meta, al porqué de todo este proceso. Porque el conocimiento no se puede quedar guardado en una libreta. La idea es que todo lo aprendido se use para algo. En este caso, para crear materiales, para hablar con los vecinos, para guiar a la comunidad y, en definitiva, para solucionar el problema. El aprendizaje transforma la realidad. Bueno, a modo de resumen, si tuviéramos que quedarnos con los pasos clave de esta forma de trabajar, serían estos. Primero, partir siempre de un problema real. Segundo, conectar los contenidos de los distintos campos, no trabajarlos aislados. Tercero, diseñar proyectos que surjan de esas conexiones. Y todo esto con un objetivo final muy claro: que el alumnado se sienta capaz no solo de entender el mundo, sino de mejorarlo. Así que la pregunta final es inevitable y nos la podemos hacer todos. Si miramos a nuestro alrededor, a nuestra propia comunidad, ¿qué problemas, qué desafíos podrían convertirse en el punto de partida para una experiencia de aprendizaje así de potente?